Hola chiquillos, para la ayudantía de hoy vamos a hacer como un repaso y vamos a ver algo nuevo que vendría siendo la unidad número 2 y la unidad número 3, que serían inversiones permanentes y un poco de consolidación de estado financiero, que sería la unidad 3. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. La empresa Limbo S.A. con motivo de expansión y mayor participación de mercado compró 5.000 acciones de Macarena Limitada el 17 de mayo del 2019, la cual posee un capital dividido en 9.000 acciones. La compra fue realizada por un valor de 500 millones y además, al momento de la compra, los especialistas del Limbo se dieron cuenta de que Macarena Limitada posee activos subvaluados por 15 millones. Por otro lado, durante el ejercicio se efectuaron las siguientes transacciones. Macarena reparte dividendos por 25 millones, Limbo le prestó 5 millones a Macarena, Macarena determinó que su resultado del ejercicio asciende a 15 millones. Y por último, al cierre de los estados financieros, Limbo se da cuenta que por medio de sus asesores que se debe aplicar las normativas internacionales, que sería la NIS 10 de consolidación, y de esta forma consolidar sus estados financieros. Para ello lo contratan a usted como experto en el tema para que realice estas gestiones. Y aquí se pide contabilizar todo lo que se desprenda del ejercicio y consolidar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, solo considerando lo que vieron con la profe, que vendría siendo la eliminación de la inversión, la determinación del interés minoritario y la eliminación de activos recíprocos. Ya, ya acá nos muestran como dato adicional un pequeño estado financiero con fecha de 31 de diciembre del 2019. Entonces desarrollamos esto. esto. Entonces, como parte A nos piden contabilizar lo que se desprenda del ejercicio, ¿cierto? Contabilizar lo que se desprenda del ejercicio. Bueno, como en este caso nosotros estamos hablando de una inversión, nosotros lo primero que tenemos que hacer siempre es determinar el porcentaje de participación de la inversión. En este caso las acciones compradas serían 5.000 de un total acciones de 9.000, ¿cierto? Entonces, para nosotros sacar el porcentaje de participación, vamos a decir que van a ser las 5.000 acciones dividido en las 9.000 acciones totales y nos da que el porcentaje de participación es 55.56%. Ya, entonces esto vendría siendo lo primero que tenemos que realizar dentro del ejercicio. Más abajo, con esto sabemos que nosotros debemos contabilizar la inversión al método, al valor patrimonial, ¿cierto? Y para ello necesitamos actualizar el patrimonio de la filial. En un principio no nos dan el patrimonio de la filial, pero nosotros lo podemos sacar por deducción con esto que está aquí, con este estado financiero. Entonces vamos a decir que tenemos el siguiente estado financiero, ya que esto está con fecha 31 de diciembre del 2019. Ya, pero nosotros queremos tener el patrimonio a la fecha de compra, que vendría siendo patrimonio a fecha de compra, que vendría siendo el 17 de mayo del 2019. Ya. Entonces, ¿cuál sería el patrimonio de la filial al 17 de mayo del 2019? Vendría siendo, para esto tenemos que considerar el capital, resultados acumulados y el resultado del ejercicio, que vendrían siendo las cuentas de patrimonio que posee la filial en este caso. Entonces, ¿cuál vendría siendo el capital? 895 o un monto diferente. Si nosotros nos fijamos en el enunciado, nos dice que
al momento de realizar la compra, los especialistas de Limbo se dieron cuenta de que Macarena Limitada posee activos subvaluados en 15 millones. ¿Qué es lo que hizo la filial en este caso? Ya, entonces la filial dijo, tengo activos subvaluados, entonces tengo que aumentar el valor de estos activos y por ende me va a aumentar mi valor patrimonial. Ya, entonces el capital no serían 895, sino que serían los 895 menos los 15 millones, que vendrían siendo por el ajuste. Puede haber sido en cualquier otra cuenta, pero nosotros vamos a determinar, la vamos a agregar el capital. ¿Cuál vendría siendo el ajuste por parte de la filial? Vendría siendo una cuenta de pasivo, capital, ¿cierto? Contra una cuenta de resultado ganancia. Entonces vendría siendo un ajuste que nos va a aumentar el capital y nos va a hacer un ajuste por ese valor, que serían los 15 millones. Los resultados acumulados van a ser los 20 millones van a ser los 20 millones van a ser los 20 millones y más, ¿cierto?, los 25 millones de los dividendos que se repartieron durante el periodo. Entonces van a ser más 25 millones. Ya, entonces los resultados acumulados vendrían siendo 45 millones, que vendrían siendo el resultado acumulado del 31 al 12, más los 25 millones que se sacaron de resultados acumulados para pagar dividendos. Entonces el resultado acumulado de estas fechas vendrían siendo 45 millones. Y el resultado del ejercicio a la fecha de compra vendría siendo 0, ya que a ese momento aún no tenemos el cierre del ejercicio, por decirlo de alguna forma. Entonces el patrimonio vendría siendo la suma de estos valores, vendría siendo que el patrimonio son 925. Patrimonio, fecha de compra, van a ser los 925. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al momento de la compra, Limbo, que sería la empresa matriz, le dice a Macarena Limitada que posee activos subvaluados por 15 millones. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a actualizar el patrimonio, ajustes, vamos a decir que tenemos un ajuste de más 15 millones, ¿cierto? Y nos da un patrimonio ajustado de la sumatoria de estos dos. Ya. Entonces, con el patrimonio ajustado ya nosotros podemos sacar nuestra inversión, ¿cierto? La inversión vendría siendo los 940 por el porcentaje de participación, que vendría siendo el 56.6%. Y nos da que nuestra inversión vendría siendo 522 millones, ¿cierto? 222. Ya. Entonces, vamos a hacer la primera contabilización. Contabilizaciones. Ya siendo el 17 de mayo del 2019, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que la empresa compró, es decir, tiene una inversión. Por otro lado tiene una caja, ¿cierto? La inversión vendrían siendo los 522 millones y la caja, en este caso, vendrían siendo los 500 millones que costó la compra. Y esto nos da que tenemos un mayor valor, ¿cierto? Mayor valor por la diferencia. Esto quiere decir que nosotros
salimos ganando por la compra de estas acciones. Ya. Si bien, si se recuerdan, en el caso de que hubiese sido diferente o al revés, ¿cierto? Que el precio de compra hubiese sido superior a la inversión actualizada, en ese caso no sería un mayor valor, sino que sería un goodwill. Entonces aquí como glosa podríamos poner eh, compra de acciones en la bolsa. Ya, entonces con eso sería el primer asiento y el, el inicial para este ejercicio. Entonces, ¿qué viene después? Nos dicen que durante el ejercicio Macarena reparte dividendos por 25 millones a sus accionistas. Ya, entonces van a ser 25 millones a sus accionistas. No sale fecha, pero le vamos a poner XX, ¿cierto? Va a repartir dividendos, ¿cierto? Entonces, para nosotros sería una caja, ¿cierto? Porque está repartiendo dividendos. Dividendo definitivo dice que reparte dividendos contra, en este caso, contra la misma inversión. ¿Por qué? Porque está sacando dinero de su patrimonio de resultados acumulados para entregarme dinero a mí. Ya, entonces, como nosotros estamos valorizando la inversión a valor patrimonial, al disminuir su patrimonio, también va a disminuir nuestra inversión. Y serían 25 millones por el porcentaje de participación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde solo la parte que poseemos de esa inversión, ¿cierto? Como caja, como activo. Y esto vendría siendo repartición de dividendos. Ya. Por otro lado, dice que Limbo le prestó 5 millones a Macarena. Entonces, otro XXX va a ser cuentas por cobrar a empresas relacionadas, ¿cierto? Por 2, 3, 1, 2, 3, 5 millones. Y acá va a ser cuentas por pagar empresas relacionadas por el mismo monto. Puse 50. Ya, entonces ese vendría siendo como el asiento contable, es decir, una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, que vendría siendo el préstamo. No, en este caso no estamos considerando intereses u otras cosas que se puedan agregar como adición del préstamo. ¿Ya? Entonces la glosa sería préstamo de matriz a filial. Ya. Y por último, dice que Macarena determinó que su resultado del ejercicio asciende a 15 millones. Entonces, el 31 de diciembre del 2019, Macarena S.A. dice, tengo 15 millones de utilidad. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer un ajuste. Primero que todo, una utilidad va a aumentar el patrimonio. Eso quiere decir que nosotros vamos a aumentar nuestra inversión. Por lo mismo que les hablaba hace un momento, que si aumenta el patrimonio de la filial, para nosotros va a ser una utilidad y vamos a tener un mayor valor en nuestra inversión. Contra una cuenta de utilidad en inversiones. Una cuenta de resultado a ganancia que nos demuestre que sí hubo una ganancia por nuestra inversión en una sociedad. ¿Ya? Entonces, y esto sería por 15 millones. Por el porcentaje de participación. Va a ser 15 por el porcentaje de participación. Ya. Ya. Entonces,
nos dice que el ajuste en este caso serían 8.333.333. Y eso vendría siendo la parte de inversiones. Bueno, lo importante siempre va a ser aquí el ajuste, el asiento inicial, ¿cierto? Que cuando valorizamos a valor patrimonial, tenemos que ajustar el patrimonio y determinar el nuevo valor del mismo, ¿ya? ¿Cierto? Y en los asientos posteriores, siempre cuando estamos trabajando con inversiones permanentes, si un ajuste que haya hecho la filial afecta a su patrimonio, nosotros vamos a siempre realizar el ajuste contra la misma inversión. Entonces, con esto queda ya terminada la primera parte. La segunda parte dice consolidar los estados financieros para las empresas al 31 de diciembre del 2019. Solo considerar la eliminación de la inversión, determinación del interés minoritario e eliminación de activos recíprocos. Voy a copiar esto. Parte 2. Está en negro. Entonces, la parte 2 es la consolidación de estados financieros. Ya. Ya. Entonces, para consolidar nosotros debemos saber que siempre consolidamos cuando somos una matriz, es decir, que tenemos empresas a las cuales controlamos. En este caso nosotros tenemos control sobre Macarena porque tenemos un 55.56% de participación. Eso quiere decir que nosotros controlamos las decisiones de esa empresa como dueño mayoritario. Yeah. Cosas importantes sobre la consolidación es que nosotros queremos reflejar el valor de nuestra empresa, que sería Limbo en este caso, queremos reflejar el valor razonable, el valor real de la empresa. ¿Ya? Y por eso nosotros vamos a hacer este ajuste extra contable. Cabe decir que uno no lo hace con asiento contable al final del periodo, sino que es extra contable y sirve para reflejar los estados financieros, verse reflejado los estados financieros más que todo. Ya, entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer en lo que vendría siendo una consolidación de estados financieros, vendría siendo la eliminación de la inversión por cuenta de las cuentas de patrimonio de la filial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, yo en mi inversión, como estoy valorizando a valor patrimonial, mi inversión la determino de acuerdo al patrimonio de la filial. Si este patrimonio fuese 100 millones más, nuestra inversión aumentaría al proporcional de 100 millones a nuestro porcentaje de participación. Entonces, siempre va a haber un correlativo o algo que una estos dos valores. Entonces, si yo vengo y digo, no, yo voy a sumar hacia el lado, voy a duplicar la información. ¿Por qué? Porque estaría sumando los activos y pasivos de Limbo con los activos de Macarena y aparte su patrimonio, que vendría siendo el reflejo de los activos y pasivos, y estaríamos generando una duplicidad de la información contable. Es por eso que nosotros lo primero que tenemos que hacer vendría siendo la eliminación de la inversión. En este caso la inversión tiene un valor de 516.667 y el patrimonio de la filial vendrían siendo estos valores. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a eliminar este patrimonio? Nosotros vamos a decir que cada cuenta de patrimonio que posea la filial por el porcentaje de participación, ¿cierto?
cada una de estas cuentas por el porcentaje de participación nos va a dar el total de la inversión, que serían 516, 666, 667. Ya. Entonces, como ajuste extracontable, uno debiese decir capital, estamos disminuyendo el capital, ¿cierto? Resultados acumulados, y resultado del ejercicio contra la inversión, para que se vea de forma gráfica. Ya, cabe decir que, como ya lo he dicho anteriormente, uno no hace estos ajustes contables dentro de los libros, ya. Uno solo lo hace extracontablemente. Entonces esa vendría siendo como yo elimino la inversión. Voy a decir las cuentas de patrimonio de la filial por el porcentaje de participación y eso va a ser la inversión. Ya, eso debiese cuadrar. Debiese ser, si uno multiplica esto, debiese cuadrar con lo que uno tiene como inversión en este caso, que serían los 516 millones. Ya, entonces, y ustedes se preguntarán, si yo tengo que dejar el patrimonio de la filial en cero, ¿qué hago con la diferencia, cierto? La diferencia, como ustedes ya sabrán, la diferencia vendría siendo 1 menos esta diferencia, que sería los 413 millones, vendrían siendo el interés minoritario o la participación no controladora que posee la empresa matriz sobre la empresa filial. ¿Ya? Y entonces estos 413 vendrían siendo el interés minoritario. Interés minoritario van a ser los 413. Ya. Y como ajuste extra contable nuevamente, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar esto y vamos a decir interés minoritario por estos valores. Por estos valores, y esto vendría siendo los 403. Ya. Y ese vendría siendo como el cálculo del interés minoritario. Ya, entonces, con eso ya estaría lista la primera parte, que sería la eliminación de la inversión y la determinación del interés minoritario. Ya. Ahora bien, otro ajuste que es bastante simple y que se van a topar bastante frecuentemente en este tipo de situación o en una consolidación de estados financieros es la eliminación de activos recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería un activo recíproco? En este caso, el activo recíproco vendría siendo cuentas por pagar a empresas relacionadas, cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Entonces, activos recíprocos. Ya. Este tipo de cosas no pueden estar dentro de una conciliación de estados financieros debido a que es un préstamo entre relacionados y no se tiene que reflejar en los estados financieros debido a temas de intereses y otros, ya por decirlo de alguna forma. Entonces, como ejemplo, puede ser que yo le esté prestando plata a la filial ficticia, ¿cierto? Por decirlo, y solo para que los activos de la empresa matriz se vean de mejor forma o hayan conflicto de interés en ese sentido. Entonces por eso uno siempre elimina este tipo de cosas, que sería la eliminación de activos recíprocos. Entonces, como ajuste extra contable, lo que vamos a hacer, vamos a decir cuentas por pagar y cuentas por cobrar. En todo esto de empresas relacionadas. Ya las cuentas por pagar a terceros
vienen siendo proveedores o acreedores, ¿cierto? No tienen que consolidarse, no tienen que eliminarse, ya que están bien realizadas. Entonces, en este caso, las cuentas por pagar vendrían siendo 5 millones. Las cuentas por cobrar vendrían siendo 5 millones. Y con eso eliminamos los activos recíprocos. También pasa con otros tipos de cuentas que vendrían siendo los ingresos financieros y gastos financieros. Por ejemplo, si yo le pido un préstamo o si este préstamo hubiese vengado intereses, dentro de la empresa matriz va a decir tengo ingresos financieros por tanto, y dentro de la empresa filial voy a tener un gasto financiero por tanto. Entonces, este tipo de cosas también nosotros tenemos que eliminarlas de cuando hacemos la consolidación de estado financiero. Ya. Y entonces, por último, vamos a tomar el estado financiero y vamos a hacer un total. Total, ¿cierto? Y vamos a decir, la caja siempre se suma hacia el lado, no hay mayor inconveniente con eso. Y acá, dentro de las cuentas por cobrar de empresas relacionadas, nosotros hicimos un ajuste por 5 millones, ¿cierto? Entonces serían los 5 millones menos los 5 millones nos daría 0, ¿cierto? Los activos no tienen ajuste, así que se van a sumar hacia el lado. La inversión tiene los siguientes ajustes. Inversión tiene este ajuste que serían 516 y queda en 0. Las cuentas por pagar tiene este ajuste y quedan en 0. El capital vendría siendo esto más los 895 menos el capital que tenemos en este ajuste menos el capital que tenemos en este ajuste y nos daría 1000 millones, ¿cierto? Que vendrían siendo el capital de la matriz simplemente. Y luego tenemos esto más los resultados acumulados de esto menos el primer ajuste que vendría siendo esto menos eso y nos daría que de igual forma esto vendría siendo solo el patrimonio de la matriz más esto menos esto y nos da en todos lados nos da que el único patrimonio reflejado vendría siendo el de la empresa matriz y el de la empresa filial se eliminó por completo. Ya que eso es lo que tiene que pasar dentro de una consolidación de estado financiero. Ya. Otra cosa importante es que acá arriba sobre los pasivos vamos a tener algo que nosotros vamos a denominar interés minoritario. Ya. ¿Por cuánto sería el interés minoritario? ¿Cierto? Tendrían siendo por 413 millones. Ya. Y con eso estaría lista la consolidación de los estados financieros. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden hacerlo por correo a la profe o a mí como estimen conveniente y nos vemos en la próxima ayudantía. Chao.